La mayoría de las personas no tiene un problema de capacidad, tiene un problema de dependencia. Dependencia de la aprobación, de la validación, del momento perfecto. Aprendieron a moverse solo cuando el entorno les da luz verde, solo cuando sienten que no van a ser cuestionados. Y con el tiempo, esa dependencia se disfraza de prudencia, de inteligencia, de estar preparados. Pero en realidad es miedo condicionado. Desde pequeños te enseñaron a observar antes de actuar, a medir reacciones, a evitar errores visibles, a encajar. No para que fueras fuerte, sino para que fueras aceptable. Y ahora, cada vez que dudas, cada vez que retrasas una decisión, no es porque no sepas qué hacer, es porque hay una parte de ti esperando permiso. Y mientras esperas permiso, pierdes control. La verdadera confianza no nace de sentirte listo, nace cuando dejas de necesitar confirmación externa. Es silenciosa, no necesita demostrarse, no se explica, se ejecuta. Es la capacidad de moverte sin negociar contigo mismo en cada paso. Porque ese es el verdadero problema. No es el miedo, es la negociación interna constante. Esa voz que aparece justo antes de actuar y empieza a cuestionarlo todo. ¿Y si sale mal? ¿Y si no es el momento? ¿Y si no eres suficiente? Esa voz no está ahí para protegerte. Está ahí porque fue entrenada. Y si no la controlas, te controla. Las personas que parecen seguras no son diferentes en esencia. No tienen menos miedo. No tienen más certeza. Lo que tienen es menos tolerancia a la duda innecesaria. No le dan espacio. No la alimentan. Actúan antes de que crezca. Ahí empieza todo. En cómo manejas ese primer impulso de detenerte. Cuando una situación se vuelve incómoda, la mayoría retrocede. Ajusta su comportamiento para reducir tensión. Habla menos. Se protege más. Se vuelve predecible. Y esa previsibilidad es lo que elimina su influencia. Porque lo que es fácil de leer, es fácil de controlar. Pero cuando alguien no reacciona como se espera, cuando mantiene la calma bajo presión, cuando no explica cada movimiento, algo cambia en la percepción. No porque sea más fuerte físicamente, sino porque su comportamiento no está gobernado por el entorno. Y eso genera impacto. La presión revela más de lo que crea. No transforma a las personas, expone lo que ya está dentro. Si bajo presión dudas, es porque la duda ya estaba. Si bajo presión te paralizas, es porque nunca entrenaste el movimiento en condiciones incómodas. La mayoría vive evitando esa incomodidad. Diseñan su vida alrededor de lo seguro. Rutinas predecibles, decisiones sin riesgo, conversaciones controladas. Y creen que eso les da estabilidad, pero en realidad los vuelve frágiles. Porque cuando la presión aparece, y siempre aparece, no tienen referencia. No saben cómo reaccionar sin perder el control. Su mente entra en modo supervivencia. Y en ese estado, no se ejecuta, se evita. Las personas que desarrollan una presencia fuerte hacen lo contrario. No huyen de la presión. Se exponen a ella de forma intencional. Se colocan en situaciones donde no tienen todas las respuestas. Donde el resultado importa. Donde existe la posibilidad real de fallar. No porque disfruten el riesgo, sino porque entienden algo que otros ignoran. Lo desconocido deja de ser amenaza cuando se vuelve familiar. Al principio, el cuerpo reacciona. La respiración cambia. Los pensamientos se aceleran. La incomodidad es evidente. Pero si no te retiras, si te mantienes en ese estado sin colapsar, algo empieza a cambiar. La intensidad baja, la mente se adapta, el control vuelve. Y con el tiempo, lo que antes te bloqueaba, deja de afectarte. Ahí es donde aparece una forma diferente de confianza, no basada en emoción, sino en experiencia. Sabes que puedes manejar situaciones difíciles no porque lo imaginas, sino porque ya lo hiciste antes. Esa es la diferencia
entre alguien que parece seguro y alguien que lo es. La mayoría también comete otro error. Cree que expresar todo lo que siente es una forma de autenticidad. Piensan que ser transparentes los hace más fuertes. Pero la expresión sin control no es fortaleza, es exposición. Cuando reaccionas a todo, cuando dices todo lo que piensas, cuando muestras cada emoción en tiempo real, te vuelves predecible. Y cuando alguien puede predecirte, puede adelantarse a ti. El control no significa ocultarse, significa seleccionar, elegir qué mostrar, cuándo mostrarlo y por qué. No todo lo que piensas necesita ser dicho. No toda emoción necesita ser visible. El silencio, bien utilizado, tiene más impacto que cualquier explicación, porque el silencio crea espacio. Y en ese espacio, los demás proyectan, interpretan, intentan entender. Y mientras lo hacen, tú mantienes el control de la situación. Las personas que hablan constantemente suelen perder autoridad sin darse cuenta. Explican demasiado, justifican sus decisiones, intentan ser comprendidas. Pero cada palabra extra reduce el peso de lo que dicen. En cambio, alguien que habla poco pero con precisión genera más atención, porque no es fácil de descifrar. Y lo que no es fácil de entender, se respeta más. Esto no se trata de manipular. Se trata de no exponerte innecesariamente. El mismo principio aplica al miedo. La mayoría lo interpreta mal. Lo ve como una señal de detenerse, como una advertencia de peligro absoluto. Pero el miedo no es más que información. Indica que hay algo que no controlas completamente, algo que no has analizado lo suficiente, algo que tiene importancia. Pero en lugar de analizarlo, lo evitan. Y al evitarlo, pierden la oportunidad de entenderlo. Cuando sientes miedo, tienes dos opciones: reaccionar o observar. La reacción es automática. Te alejas, te distraes, lo pospones. La observación requiere control. Te detienes, lo descompones, haces preguntas. ¿Qué es exactamente lo que está en juego? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué parte de esto está bajo tu control? ¿Qué puedes preparar antes de actuar? Cuando haces eso, el miedo cambia de forma. Deja de ser una sensación difusa y se convierte en algo concreto. Y lo concreto se puede manejar. La mente exagera lo que no entiende. Amplifica lo que no está definido. Pero cuando le das estructura, cuando nombras el problema, cuando reduces lo desconocido, la intensidad baja. Y cuando baja, puedes actuar. La mayoría nunca llega a ese punto porque se queda en la reacción inicial. Nunca pasa al análisis. Nunca transforma esa emoción en información útil. Por eso repiten el mismo patrón una y otra vez. Evitan lo que los incomoda y con eso refuerzan la idea de que no pueden manejarlo. Pero la realidad es otra. No es que no puedan, es que no se quedan el tiempo suficiente dentro de la incomodidad para descubrir que sí pueden. Y mientras sigan saliendo demasiado rápido, su mente nunca aprenderá. Otra dinámica que pasa desapercibida es la necesidad constante de estar presente, de responder rápido, de estar disponible. Muchos creen que eso genera valor, que ser accesible los hace importantes. Pero ocurre lo contrario. Lo que está siempre disponible pierde peso. Se vuelve parte del fondo. Deja de llamar la atención. Cuando las personas saben que pueden acceder a ti en cualquier momento, dejan de valorar ese acceso. No hay urgencia, no hay curiosidad, no hay expectativa. La presencia constante elimina el impacto. En cambio, cuando tu disponibilidad es selectiva, cuando no respondes de inmediato a todo, cuando no participas en cada interacción, algo cambia. Tu presencia deja de ser automática y se vuelve significativa. No se trata de desaparecer sin razón. Se trata de elegir. Elegir dónde estar, cuándo hablar, cuándo retirarte. Porque cada vez que apareces, estás enviando una señal. Y si apareces todo el tiempo, esa señal
pierde fuerza. El control de tu tiempo y de tu atención es una de las formas más claras de poder, porque define tus prioridades, define lo que consideras importante y los demás lo perciben. Cuando alguien no está constantemente disponible, los demás ajustan su comportamiento, prestan más atención, piensan más antes de interactuar, valoran más el momento. Y eso cambia la dinámica sin necesidad de imponer nada. Pero para llegar a ese punto, tienes que romper el hábito de reaccionar automáticamente, de sentir que debes responder, participar, explicar todo. Porque esa necesidad no es natural. Fue aprendida. Y si no la cuestionas, seguirá dirigiendo tu comportamiento. Lo mismo ocurre con los patrones internos. La mayoría cree que cada situación es diferente, que sus errores son aislados. Pero si observas con atención, verás repeticiones. Mismas dudas en distintos contextos, mismas reacciones ante presión, mismas decisiones cuando hay incertidumbre. No es coincidencia, es estructura. Tu mente funciona en ciclos. Responde de formas predecibles cuando se activan ciertos estímulos. Pero como no lo analizas, lo percibes como algo nuevo cada vez. Y eso te impide corregirlo. Cuando empiezas a observar tus propias reacciones, a identificar cuándo dudas, cuándo te aceleras, cuándo evitas, algo cambia. Dejas de ser parte automática del proceso y te conviertes en observador. Y desde ahí puedes intervenir. Puedes reconocer el patrón antes de que se complete. Puedes cortar la secuencia. Puedes elegir una respuesta diferente. Pero eso requiere honestidad. Requiere dejar de justificar cada reacción y empezar a estudiarla. La mayoría no lo hace. Prefiere explicar su comportamiento en lugar de entenderlo. Y mientras sigan explicando, seguirán repitiendo. Porque lo que no se analiza, no se corrige. Ahora hay algo más profundo que une todo esto. Y es la velocidad de ejecución. La mayoría pierde oportunidades no por falta de capacidad, sino por retraso. Piensan demasiado, evalúan demasiado, esperan demasiado. Y en ese tiempo, la oportunidad se mueve. La duda crece en el espacio entre intención y acción. Cuanto más tiempo dejas pasar, más fuerte se vuelve, más argumentos encuentra, más razones construye para detenerte. Y cuando finalmente decides actuar, ya no es el mismo momento. Las personas que operan con control entienden esto. No buscan certeza absoluta, buscan suficiente claridad para moverse. Actúan antes de que la mente empiece a complicar lo simple. No porque sean impulsivas, sino porque saben que la acción reduce la incertidumbre más rápido que el pensamiento. Una vez que te mueves, la situación cambia. Aparece nueva información, nuevas variables, nuevas opciones. Pero si te quedas pensando, nada cambia. Solo tu percepción se distorsiona. Por eso la ejecución rápida, pero consciente, es clave. No se trata de hacer más. Se trata de eliminar el retraso innecesario. Cuando haces eso de forma consistente, tu identidad cambia. Dejas de verte como alguien que duda y empiezas a verte como alguien que actúa. Y esa percepción interna modifica tu comportamiento externo. Porque ya no necesitas convencerte cada vez. Ya sabes cómo respondes. Y cuando sabes cómo respondes, la confianza deja de ser una emoción. Se convierte en un patrón. Y los patrones, cuando se repiten lo suficiente, se vuelven automáticos. Y cuando ese patrón se vuelve automático, ya no necesitas motivación, no necesitas recordatorios, no necesitas esperar a sentirte de cierta manera para moverte. Simplemente actúas. Y eso es lo que la mayoría nunca alcanza, porque siguen dependiendo de cómo se sienten, en lugar de entrenar cómo responden. Hay una diferencia enorme entre alguien que espera el estado correcto y alguien que funciona sin depender de él. El primero es inestable. Su rendimiento cambia según su emoción, su energía, su entorno. El segundo
Es constante. Puede no sentirse perfecto, pero ejecuta igual. Esa consistencia crea algo que va más allá de la confianza superficial. Crea presencia. Una presencia que no necesita ser anunciada, que no necesita validación externa. Se percibe en cómo hablas, en cómo te mueves, en cómo reaccionas cuando otros pierden el control. Y la mayoría de las personas no entiende de dónde viene esa presencia. Piensan que es personalidad, carisma, talento natural. Pero no lo es. Es entrenamiento invisible. Es repetición bajo condiciones que otros evitan. Es haber estado tantas veces en situaciones incómodas que ya no generan la misma respuesta emocional. Cuando alguien te observa en ese estado, no ve el proceso, solo ve el resultado. Ve a alguien que no duda, que no se apresura, que no se descompone. Y automáticamente asume que hay algo especial. Pero no hay nada especial. Hay control. Y ese control se construye eliminando lo innecesario. Eliminando la necesidad de explicar cada decisión. Eliminando la urgencia de reaccionar a todo. Eliminando la dependencia de la aprobación. Porque cada una de esas cosas introduce ruido. Y el ruido reduce claridad. La mayoría vive con demasiado ruido interno. Pensamientos constantes, escenarios imaginarios, interpretaciones excesivas. Todo eso interfiere con la acción. Todo eso crea fricción. Y esa fricción es lo que se siente como duda. Pero la duda no aparece de la nada. Es el resultado de no tener un sistema claro. Cuando no tienes reglas definidas, cada decisión se convierte en un debate. Cada acción requiere análisis. Cada movimiento necesita justificación. Y eso consume tiempo, energía y atención. En cambio, cuando tienes criterios claros, el proceso se simplifica. No decides desde cero cada vez. Comparas la situación con tus reglas y actúas en consecuencia, sin conflicto y sin sobrecarga. Eso acelera todo. Pero para llegar ahí, tienes que hacer algo que la mayoría evita. Definir tus propios estándares. No en teoría, no como ideas generales, sino de forma concreta. ¿Qué aceptas? ¿Qué no toleras? ¿Cómo respondes bajo presión? ¿Qué haces cuando aparece el miedo? ¿Qué haces cuando no estás seguro? Si no defines eso previamente, lo definirás en el momento. Y en el momento, bajo presión, tu mente no busca lo correcto, busca lo cómodo. Por eso repites patrones que no quieres repetir. Porque en ausencia de estructura, la emoción toma el control. Y la emoción no es estable. Un día te empujas a actuar. Otro día te frena. Un día te hace sentir capaz. Otro día te hace dudar de todo. No puedes construir consistencia sobre algo que cambia constantemente. Necesitas algo más sólido. Necesitas una base que no dependa de cómo te sientes, que no cambie según el entorno, que no se ajuste a la presión externa. Esa base es lo que define tu comportamiento cuando todo lo demás se vuelve incierto. Y ahí es donde la mayoría falla. No porque no puedan crear esa base, sino porque nunca se detienen a hacerlo. Prefieren reaccionar que diseñar. Prefieren adaptarse que decidir. Y esa elección tiene consecuencias. Porque si no decides cómo actuar, alguien más o algo más lo hará por ti. El entorno, las expectativas, las circunstancias. Todo empieza a influir más de lo que debería. Y poco a poco, pierdes dirección. No de forma evidente, no de un día para otro, sino de forma gradual. A través de pequeñas decisiones, donde elegiste evitar en lugar de enfrentar. Donde elegiste retrasar en lugar de ejecutar. Donde elegiste encajar en lugar de mantenerte firme. Y cuando miras atrás, te das cuenta de que no avanzaste como querías, no porque no tuvieras oportunidades, sino porque no actuaste cuando debías. Ese es el costo de la indecisión acumulada. Pero ese patrón se puede romper, no cambiando todo de golpe, sino interviniendo en momentos específicos. En esos puntos donde normalmente dudas, donde normalmente te detienes,
donde normalmente eliges lo seguro. Ahí es donde tienes que hacer algo diferente. No perfecto, diferente. Porque cada vez que rompes el patrón, aunque sea en una pequeña acción, envías una señal a tu mente. Le muestras que hay otra forma de responder, que no estás obligado a repetir lo mismo. Y esa repetición de nuevas respuestas empieza a construir una nueva identidad. Dejas de verte como alguien que duda. Empiezas a verte como alguien que actúa incluso cuando hay incomodidad. Y esa percepción cambia todo. Porque la forma en que te ves determina la forma en que te comportas. Y la forma en que te comportas refuerza la forma en que te ves. Es un ciclo. La mayoría está atrapada en un ciclo que no eligió. Reacciona, duda, evita, se justifica y vuelve a empezar. Pero cuando introduces control en ese ciclo, cuando decides intervenir, el patrón cambia. Ya no reaccionas automáticamente. Observas primero. Evalúas rápido. Actúas. Ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta es donde se construye el control. Y cuanto más lo entrenas, más amplio se vuelve. Más opciones tienes, más claridad aparece. Y con esa claridad, la ejecución se vuelve más precisa. No haces más cosas, haces las correctas. Y eso tiene un efecto acumulativo. Cada decisión bien ejecutada reduce la fricción para la siguiente. Cada acción tomada sin dudar fortalece la siguiente acción. Cada vez que enfrentas en lugar de evitar, reduces el impacto del miedo la próxima vez. Y así, sin darte cuenta, empiezas a operar en un nivel distinto. Las situaciones que antes te detenían ahora solo requieren ajuste. Las conversaciones que antes evitabas, ahora las manejas con calma. Las decisiones que antes postergabas, ahora las tomas sin conflicto. Y los demás lo notan. No porque cambies radicalmente de un día para otro, sino porque tu comportamiento se vuelve consistente. Y la consistencia es lo que genera confianza en otros. Cuando alguien sabe que no vas a cambiar según la presión, que no vas a retroceder cuando la situación se complica, que no vas a reaccionar impulsivamente, empieza a percibirte de otra forma, más estable, más confiable, más difícil de influenciar. Y eso cambia la dinámica en cualquier entorno. Pero todo empieza contigo. Empieza en esos momentos donde nadie está mirando, donde no hay presión externa, donde no hay consecuencias visibles inmediatas. Ahí es donde decides si mantienes el estándar o lo relajas. Y la mayoría lo relaja. Se permite pequeñas concesiones, pequeños retrasos, pequeñas excusas. Y aunque parecen insignificantes, se acumulan. Porque cada vez que cedes, refuerzas el patrón anterior. Y cada vez que mantienes el estándar, aunque sea incómodo, refuerzas el nuevo. Por eso no se trata de grandes acciones. Se trata de consistencia en acciones pequeñas. Ahí es donde se construye el cambio real. No en momentos extraordinarios, sino en decisiones ordinarias repetidas con intención. Y cuando esas decisiones se alinean con un sistema claro, con principios definidos, con una dirección estable, todo se simplifica. Ya no necesitas pensar tanto, ya no necesitas motivarte constantemente, ya no necesitas convencerte, simplemente sigues el sistema. Y cuando sigues el sistema el tiempo suficiente, el sistema se convierte en parte de ti. Y cuando eso pasa, la duda pierde espacio. No desaparece completamente, pero deja de tener influencia. Ya no decide por ti. Y eso es lo que te da libertad real. No la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. No la eliminación de la incertidumbre, sino la habilidad de moverte dentro de ella sin perder dirección. No la perfección en cada decisión, sino la consistencia en tu forma de responder. Eso es lo que separa a quienes avanzan de quienes se quedan en el mismo lugar. No es talento, no es suerte, es control aplicado de forma constante. Y ese control no se desarrolla esperando, se desarrolla actuando.
Y cuando entiendes eso, dejas de buscar condiciones perfectas. Dejas de esperar el momento ideal, la claridad absoluta, la seguridad total. Empiezas a moverte con lo que tienes, desde donde estás, con el nivel de certeza disponible en ese instante. Porque esperarlo todo es otra forma de evitar. La mente siempre puede construir un argumento más para retrasar la acción. Siempre puede encontrar un detalle que falta, una variable que no está controlada, una razón para esperar un poco más. Y si no estableces un límite, ese proceso no termina. Por eso las personas pasan años preparándose sin ejecutar, acumulando información sin aplicarla, pensando en escenarios sin enfrentarlos. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve romper ese ciclo. No porque sea imposible, sino porque se vuelve parte de su identidad. Empiezan a verse como alguien que planea, que analiza, que considera, pero no como alguien que actúa. Y esa diferencia es todo, porque la acción no solo cambia el resultado externo, cambia la percepción interna. Cada vez que actúas, incluso si el resultado no es perfecto, refuerzas una idea. Eres alguien que se mueve. Y esa idea, repetida, se convierte en base. En cambio, cada vez que retrasas, refuerzas lo contrario. Eres alguien que duda, alguien que necesita más tiempo, alguien que no está listo. Y con el tiempo, esa narrativa se vuelve dominante. Por eso no puedes permitir que la duda se extienda más de lo necesario. No puedes darle espacio ilimitado. Tienes que interrumpirla, no con impulso ciego, sino con decisión clara. Hay un punto en cada situación donde ya tienes suficiente información para actuar. No perfecta, suficiente. Ese punto es donde la mayoría se detiene y donde tú tienes que moverte. Porque después de ese punto, lo que sigue no es análisis útil, es sobrepensamiento. Y el sobrepensamiento no mejora la decisión, solo la retrasa. Cuando empiezas a actuar en ese momento, algo cambia. Tu mente aprende que no necesita resolverlo todo antes de moverse. Aprende que puede adaptarse en el proceso. Y eso reduce la resistencia. Porque una gran parte de la duda viene de querer controlar el resultado antes de empezar. Pero el resultado no se controla desde la inmovilidad. Se influye desde la acción. Cada paso te da nueva información. Cada intento ajusta tu dirección. Cada error te muestra algo que no podías ver desde fuera. Pero si no te mueves, nada de eso ocurre. Y entonces te quedas con teorías, con suposiciones, con escenarios imaginarios que nunca se contrastan con la realidad. Eso crea una desconexión. Empiezas a pensar más de lo que haces. Y cuando eso pasa, tu percepción se distorsiona. Todo parece más complejo, más riesgoso, más difícil de lo que realmente es. La acción corrige esa distorsión. Te devuelve a lo concreto, a lo real, a lo que realmente está pasando, no a lo que imaginas que podría pasar. Y desde ahí, puedes ajustar con precisión. Pero hay otro elemento que la mayoría ignora, y es la forma en que gestionas tu energía. No puedes operar con claridad si estás constantemente disperso. Si tu atención está dividida entre demasiadas cosas, si reaccionas a cada estímulo, si intentas estar en todo al mismo tiempo, pierdes profundidad. Y sin profundidad, pierdes calidad en tus decisiones. Por eso es importante limitar. No solo lo que haces, sino a qué respondes. ¿A qué le das acceso a tu atención? Cada vez que respondes automáticamente a algo irrelevante, estás entrenando tu mente a no discriminar, a tratar todo con el mismo nivel de importancia. Y eso es un problema, porque cuando llega algo realmente importante, tu sistema no cambia. Sigue reaccionando igual, sin enfoque, sin prioridad clara. Las personas que operan con control no responden a todo. Seleccionan, filtran, deciden qué merece su energía y qué no. Y esa selección les permite concentrarse mejor cuando realmente importa.
No es que hagan más, es que hacen con más precisión. Y esa precisión es lo que produce resultados consistentes. Pero para mantener esa precisión, necesitas disciplina. No la disciplina superficial de hacer cosas cuando te apetece, sino la disciplina de sostener estándares, incluso cuando no hay presión externa, cuando nadie te obliga, cuando no hay consecuencias inmediatas, cuando sería fácil relajarte. Ahí es donde se define todo. Porque si solo actúas bien cuando hay presión, no tienes control. Estás reaccionando a circunstancias. El verdadero control aparece cuando mantienes el mismo nivel sin importar el contexto. Cuando haces lo que dijiste que harías, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando no es cómodo, incluso cuando nadie lo va a saber. Esa consistencia construye confianza interna, no la confianza que depende del resultado, sino la que depende de tu comportamiento. Sabes que puedes confiar en ti porque cumples contigo, y eso elimina una gran parte de la duda. Porque la duda muchas veces no es sobre la situación, es sobre ti, sobre si vas a responder como esperas. Cuando tienes evidencia repetida de que sí respondes, esa duda pierde fuerza. Y entonces puedes enfocarte en lo externo, en lo que realmente importa, en lugar de estar cuestionando constantemente tu propia capacidad. Pero para llegar ahí, tienes que dejar de negociar contigo mismo. Esa negociación interna es lo que debilita todo. Prometes algo y luego buscas una excepción, defines un estándar y luego lo ajustas cuando se vuelve incómodo. Y cada vez que haces eso, pierdes credibilidad contigo. Y sin credibilidad interna, no hay base sólida. Por eso tienes que tratar tus decisiones como compromisos reales, no como intenciones flexibles. Si decides actuar de cierta manera, actúas. No lo reconsideras cada vez que aparece una incomodidad. Porque si lo reconsideras, vuelves al punto inicial. Vuelves al debate constante. Vuelves a la duda. Y ese ciclo nunca termina. La salida es simple en teoría, pero exige ejecución. Decidir una vez y sostener esa decisión el tiempo suficiente para que se convierta en hábito. No necesitas cambiar todo de golpe. Necesitas elegir puntos específicos donde normalmente fallas y mantener el estándar ahí. Puede ser en cómo respondes a la presión, en cómo manejas el miedo, en cómo ejecutas decisiones pequeñas. No importa dónde empieces, mientras empieces. Porque cada área donde introduces control fortalece el resto. Y con el tiempo, esas áreas se conectan. Forman un sistema. Un sistema que ya no depende de cómo te sientes, sino de cómo operas. Y cuando operas desde un sistema, todo se vuelve más estable. No perfecto, pero estable. Y esa estabilidad es lo que permite crecer sin retroceder constantemente. Porque uno de los mayores problemas de la mayoría no es que no avance, es que avanza y luego retrocede, mejora y luego pierde lo ganado. Eso ocurre cuando el cambio no está integrado, cuando depende de motivación, de circunstancias, de momentos específicos. Pero cuando el cambio está basado en estructura, no se pierde tan fácilmente. Se mantiene. Y esa continuidad es lo que genera progreso real. No saltos grandes, sino acumulación constante. Y en ese punto, ya no necesitas compararte tanto. Ya no necesitas mirar lo que otros hacen, porque tienes una referencia interna clara. Sabes si estás cumpliendo o no. Sabes si estás avanzando o no. Y esa claridad reduce la distracción. Te enfocas más en ejecutar que en evaluar constantemente. Y esa ejecución continua te coloca en una posición diferente. Porque mientras otros siguen pensando, dudando, ajustando, tú ya te estás moviendo. Y en la mayoría de los casos, moverse primero, con suficiente claridad, es más valioso que esperar a tener todas las respuestas. Porque el tiempo también es una variable, y quien lo usa mejor, avanza más. Al final,
No se trata de eliminar completamente la duda, el miedo o la incomodidad. Eso no es realista. Siempre van a aparecer en distintos niveles. Lo que cambia es tu relación con ellos. Dejas de verlos como señales de detenerte y empiezas a verlos como parte del proceso, como elementos que puedes manejar sin que definan tu comportamiento. Y cuando llegas a ese punto, ya no necesitas sentirte seguro para actuar. Actúas, y esa acción construye la seguridad. Ese es el orden correcto. Primero, movimiento. Luego, ajuste. Luego, mejora. No al revés. Y cuando inviertes ese orden, cuando intentas sentirte perfecto antes de moverte, te quedas atrapado. Porque ese estado perfecto no llega. Siempre habrá algo que no controlas. Siempre habrá incertidumbre. Y si eso es suficiente para detenerte, entonces siempre estarás detenido. Por eso tienes que cambiar el criterio. No actuar cuando todo esté claro. Actuar cuando esté lo suficientemente claro. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia todo. Porque reduce el tiempo entre decisión y acción, reduce el espacio donde crece la duda, reduce la energía que se pierde en pensar sin avanzar, y esa eficiencia se acumula. Te vuelves más rápido, más preciso, más efectivo, no porque tengas más información, sino porque usas mejor la que tienes. Y eso es lo que, con el tiempo, crea una ventaja real. No visible al principio, pero evidente después. Porque mientras otros siguen esperando el momento perfecto, tú ya habrás actuado muchas veces. Y cada acción te habrá dado algo que ellos no tienen. Experiencia real. Y la experiencia real es lo único que no se puede reemplazar con teoría. Es lo que te permite adaptarte, decidir y ejecutar con más claridad en situaciones nuevas. Es lo que reduce la incertidumbre porque ya has pasado por procesos similares. Y es lo que convierte la confianza en algo sólido, no en algo que depende del estado emocional del momento. Y cuando llegas ahí, cuando tu comportamiento ya no está gobernado por la duda, por la necesidad de aprobación, por la reacción automática, te vuelves difícil de detener. No porque seas invencible, sino porque no te frenas a ti mismo. Y en la mayoría de los casos, ese era el único obstáculo real. No el entorno, no las circunstancias, no los demás. Tú. Y cuando dejas de ser tu propio límite, el resto se vuelve manejable. Ese es el punto donde todo empieza a cambiar de verdad. No en lo que piensas, sino en cómo actúas de forma constante. Y una vez que llegas ahí, ya no hay vuelta atrás. Porque ya viste lo que pasa cuando tomas el control. Y cuando llegas a ese punto, empiezas a notar algo que antes pasaba desapercibido. La mayoría no está detenida por falta de oportunidades, ni por falta de talento, ni siquiera por falta de información. Está detenida por un patrón invisible que se repite todos los días. Un patrón donde la intención aparece, pero la acción se retrasa. Donde la claridad es suficiente, pero se sigue esperando más. Donde la decisión está tomada, pero no se ejecuta. Y ese pequeño retraso, repetido constantemente, se convierte en una barrera real. Porque no es una sola oportunidad la que pierdes. Son muchas. No es una sola decisión la que pospones. Son todas las que siguen el mismo patrón. Y mientras ese patrón siga activo, no importa cuánto entiendas, cuánto aprendas o cuánto planifiques, el resultado no cambia. Por eso todo lo que has escuchado hasta ahora no tiene valor si no lo llevas a ejecución. Puedes reconocer tus errores. Puedes identificar tus dudas. Puedes ver con claridad en qué momentos te frenas. Pero si en el siguiente momento haces lo mismo, nada se transforma. El cambio real empieza en un punto muy específico. En ese instante donde normalmente dudarías y decides actuar. No mejor, no perfecto, diferente. Ese es el único punto que importa. Porque ahí es donde rompes el ciclo. Ahí es donde dejas de repetir el mismo patrón automático y empiezas a construir uno nuevo. Y al principio, ese cambio se siente extraño, inestable, incluso incómodo.
porque estás saliendo de lo que tu mente ya conoce, de lo que ha repetido durante años. Pero esa incomodidad no es una señal de error. Es una señal de que estás haciendo algo que antes evitabas. Y si te mantienes en esa dirección, si repites ese tipo de respuesta el tiempo suficiente, deja de ser extraño. Se vuelve natural. Ahí es donde ocurre la transformación real. No en un momento intenso de motivación, no en una decisión aislada, sino en la repetición de acciones que antes evitabas. Y con el tiempo, ya no necesitas forzarlo. La acción se vuelve tu respuesta por defecto. La claridad aparece más rápido. La duda pierde espacio antes de poder crecer. Y cuando eso ocurre, tu comportamiento cambia de forma visible. Te vuelves más directo, más preciso, más estable bajo presión. Y esa estabilidad genera algo que la mayoría no puede fingir: autoridad. No porque lo declares, no porque lo muestres, sino porque se percibe. Se percibe en cómo entras en una conversación sin necesidad de justificarte, en cómo tomas decisiones sin buscar aprobación constante, en cómo mantienes tu postura, incluso cuando el entorno cambia. Y eso cambia completamente la forma en que los demás responden a ti. Porque la mayoría de las personas está acostumbrada a reaccionar, a adaptarse, a ajustar su comportamiento según lo que perciben. Pero cuando alguien no sigue ese patrón, cuando alguien mantiene consistencia incluso bajo presión, se vuelve difícil de influenciar. Y lo que es difícil de influenciar, se respeta. No por imposición, sino por contraste. Porque en un entorno donde la mayoría duda, alguien que actúa destaca. En un entorno donde la mayoría reacciona, alguien que controla su respuesta domina. En un entorno donde la mayoría busca aprobación, alguien que se dirige a sí mismo impone presencia. Pero todo eso es una consecuencia. La causa real es interna. Es cómo decides actuar cuando nadie te está viendo. Es cómo respondes cuando no hay presión externa. Es qué haces cuando tienes la opción de mantener el estándar o relajarlo. Ahí es donde se construye todo. Porque si solo funcionas bien cuando hay presión, no tienes control. Estás reaccionando a estímulos. El control aparece cuando no necesitas ese estímulo para actuar correctamente. Cuando haces lo que tienes que hacer, sin necesidad de que alguien te observe, te evalúe o te empuje. Y esa forma de operar cambia tu relación contigo mismo. Dejas de depender de motivación externa, dejas de esperar validación, dejas de negociar constantemente. Empiezas a confiar en tu propia ejecución. Y esa confianza es diferente. No viene de palabras, no viene de ideas, viene de evidencia. Evidencia acumulada de que haces lo que dices que vas a hacer, de que actúas incluso cuando es incómodo, de que mantienes dirección incluso cuando no es fácil. Y esa evidencia elimina la duda más importante, la duda sobre ti mismo. Porque cuando sabes cómo respondes, ya no necesitas cuestionarlo cada vez, y eso libera energía. Energía que antes gastabas en pensar, en analizar, en retrasar. Ahora la usas en ejecutar. Y cuando ejecutas más, mejoras más rápido. Cuando mejoras más rápido, reduces errores. Cuando reduces errores, ganas claridad. Y todo el sistema se vuelve más eficiente. Pero hay algo que debes entender con total claridad. Nada de esto ocurre si solo lo escuchas. Nada cambia si no lo aplicas. Puedes terminar este video con una comprensión completa y aún así volver exactamente al mismo comportamiento mañana, porque entender no es suficiente. La mayoría entiende mucho más de lo que ejecuta. Y esa es la diferencia. No entre los que saben y los que no saben, sino entre los que actúan y los que no. Por eso, cuando termine este video, no te preguntes si te gustó. No te preguntes si estás de acuerdo. Pregúntate algo mucho más directo. ¿Dónde estás retrasando acción que ya sabes que debes tomar? Y no lo analices demasiado.
Identifica un punto, uno solo, una decisión que has estado posponiendo, una acción que sabes que deberías ejecutar, una conversación que has evitado. Y hazla, sin esperar sentirte listo, sin esperar el momento perfecto, sin esperar eliminar la incomodidad. Hazla con el nivel de claridad que tienes ahora, porque ese es el punto de inicio, no mañana, no cuando todo esté alineado, ahora. Ese es el tipo de decisión que cambia el patrón. Ese es el tipo de acción que construye control. Y si repites eso el tiempo suficiente, no necesitarás volver a este tipo de contenido, porque ya no estarás buscando respuestas, estarás ejecutando. Si este video te hizo ver las cosas de forma diferente, si identificaste patrones que antes no veías, entonces hay algo más que debes hacer. No lo dejes aquí. Aplica lo que escuchaste y luego refuérzalo. Suscríbete al canal, no como una acción automática, sino como una decisión consciente de exponerte a contenido que te obliga a pensar con más claridad y actuar con más control. Comparte este video con alguien que esté atrapado en el mismo ciclo de duda y retraso, porque muchas personas no necesitan más información, necesitan confrontar la forma en la que están operando. Y si este mensaje llegó en el momento correcto, no lo ignores, porque los momentos de claridad son limitados, y lo que haces con ellos define lo que viene después. Al final, todo se reduce a una sola cosa. No es lo que entiendes, no es lo que planeas, no es lo que dices que vas a hacer, es lo que ejecutas, siempre.